yo creo que lo dijo Karen, ¿no? El tema de la unidad, como hablar de una unidad así como, porque parece simpático. No sé, hay que expresar un poco más detrás de eso, qué es lo que se pretende señalar con el tema de la unidad. Sentarse a dialogar es siempre una forma de construir consensos y construir acuerdos. Sobre todo cuando se va a respetar las normas y que ese acuerdo sirva para enriquecer ideas y salir con una idea común que en este caso necesita el partido. Pero particularmente estábamos hablando en el momento de la pausa con el diputado. Aquí el fondo de la cuestión, y a propósito, que él señaló también, yo siempre confié bastante en las mujeres, por eso, sobre todo porque le he visto a Lilian esforzarse tanto y hizo bastante por el partido, sin duda, más allá de errores que se puedan cometer y que la cometemos todos. Entonces, eso tiene una cintura política muy importante y además se ha visto en todo el globo terráqueo el éxito de muchísimos países con una mujer enfrente. A lo mejor es el momento de apostar a una mujer, pero acá lo que estamos discutiendo es el tema de la llegada del Partido Colorado al poder. Me parece es a nadie, absolutamente a nadie, incluyendo muchos que no son colorados, le pasa por la cabeza que la solución del país no venga de la mano de un colorado. Eso, los colorados sin excepción pensamos lo mismo. Yo personalmente considero que más allá de ese encuentro, por decir, en la cumbre de alguna gente ilustre del partido, para simplemente buscar evitar agresiones o una unidad así medio entre comillas para llegar con una menor cantidad de heridas posible a las elecciones nacionales no es suficiente. Para mí el Partido Colorado ahora tiene que dar mensajes claros de para qué es lo que quiere llegar. Por ejemplo, nosotros, le decía yo al diputado Cárdenas, hablamos con reforma agraria, yo hasta ahora no logro entender cuando me hablan de reforma agraria, qué es lo que realmente para mí el problema va por otro lado. Por ejemplo, yo considero que para el Paraguay, esto es muy personal y probablemente esto no sea muy político y no muy proselitista, pero la socialdemocracia es el gobierno que le viene como anillo al dedo al Paraguay en los próximos 10 o 15 años. Pero entiéndase bien, no el socialismo del Lugo, este es el socialismo más de derecha que yo he visto en los últimos tiempos. No tiene nada que ver, es un cambalache que no es ni de izquierda, ni derecha, ni de centro, ni de nada. Nosotros el problema fundamental de nuestro país, para mí, más allá de la reforma agraria, más allá de la falta de trabajo, es la enorme inequidad que hay. Hay una inequidad lacerante, vergonzosa, insoportable, es insostenible. No podemos unirnos 1000 veces en una mesa. Podemos encontrarnos todos y eso puede servir para el UNACEP, para el Partido Liberal y para nosotros. Pero no vamos a provocar adhesión nunca si a la gente no le mostramos que tenemos la intención real de resolverle su problema. Que el problema más grave es la inequidad. Es insostenible que nosotros sigamos en un país que queremos ser moderno o buscar soluciones a problemas sociales y seguir permitiendo que todo el mundo pague, por ejemplo, 10% de impuesto a la renta. ¿Dónde se ha visto? ¿En qué lugar del planeta esto ocurre? ¿Cómo es posible que los bancos ganen 300 millones de dólares y paguen 10%? Y un almacenero en la esquina que apenas está llegando paga la misma cantidad, el mismo porcentaje, en cualquier parte del mundo. Eso, nosotros tenemos que corregir eso a lo que dé lugar. No es posible. Uno escucha, por ejemplo, dice, no, porque
porque el ganadero, yo soy ganadero, la mayoría de la gente, así como soy industrial o como soy empresario, comerciante también, pero es simplemente porque el ganado es útil o la soja es útil porque entra divisas al país. Yo no puedo agarrar con qué cara. Resulta que un ganadero con 10.000, 15.000 cabezas se niega a pagar el IVA, por ejemplo, y al que se levanta a las 4 de la mañana para ir al mercado de abasto y tiene un kiosquito, sí lo tiene que pagar. Esas cosas son impresentables. Y claro que de aquí no sé, voy a salir con algún guardia, pues probablemente a algunos amigos comerciantes no le va a resultar muy simpático esto. Pero esta es la pura verdad. Nosotros teníamos, por ejemplo, un impuesto a la renta del 30% que lo disminuimos al 10%. Entonces se habla de la renta personal y no es cierto, eso no va a corregir tampoco, el impuesto a la renta personal no va a resolver el problema de fondo. Quizá mejore un poco con respecto al tema de que la economía va a transparentar, de que alguna gente va a entrar más en el circuito del IVA y más. Pero aquí el problema es la inequidad. Aquí el problema realmente es que si una persona con un salario mínimo tiene algún problema grave de salud y se morirá, no tiene otra alternativa. No tiene otra alternativa. Si su patrón no es lo suficientemente bondadoso para resolver ese problema, se muere, simplemente. Y hay una cantidad muy grande de gente. Yo, antes que ir a entregarle un pedazo de tierra a alguien para quedar tranquilo con mi conciencia, yo quisiera buscar el mecanismo adecuado para corregirle, por ejemplo, su situación y que él tenga una esperanza de ir valiéndose de sí mismo. Yo no puedo creer que mi compatriota le agrade andar haciendo garrotear por ahí, ocupar tierra ajena o lo que sea. No creo que esa sea la motivación fundamental. Entonces, termino con esto. El Partido Colorado, más allá de buscar gente que lo represente, calificado que lo represente, creo que tiene que buscar qué le va a brindar en realidad a nuestros correligionarios y al resto para que le den la oportunidad de ser de vuelta al poder. Y corregir un montón de cosas que creo que hay que corregir en el país. Muy bien.